Bat, egoki bada, 2017ko urriaren 26an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Sergio. Bai. Pepek. Sí. Basauri baik. Sí. EH Bilduk. A2. PSek. De acuerdo. BNV, AJak. A2. Ederto, urrengo puntua mesedez. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko urriaren 18tik azararen 20 arte egindako dekretuen barri emotea. Honi buruz, zer esanik? Bai. Sí, queríamos hablar de dos decretos. Uno es el decreto 3692/2017. En este, bueno, se habla de que como en el centro comercial Bilbondo ha eliminado o se ha reservado para los directivos o para los jefes a unas plazas que son para los minusválidos. Entonces, aquí se le pide desde que cumpla la normativa y que lo lleve a cabo. Pero no se le da ni un plazo ni... Entonces, para haber un control tendría que darles un plazo para que cumplan la normativa vigente de cara a aparcamientos a los minusválidos. Pues hay una regulación pues que la cumpla, ¿no? Y habría que darle un plazo, yo creo. Simplemente creo que es un ruego, ¿no? Sí, no sé si es este punto, pero bueno, en cualquier caso se considera. Ahora, si algo tiene de sobra Bilbón 2 plazas, o sea que no sabemos muy bien qué ha ocurrido ahí. Eso es lo Ahora. que yo. Bueno, y el otro decreto que queríamos hablar también es del 3690, que habla de una inspección al tren de Bidebieta, y ahí se habla de la necesidad de que pongan en unas condiciones que están en malas condiciones, pues parte del tejado, parte de la estación, que se ha caído una parte de las fachadas y los trabajos de conservación no se están haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también lo de la accesibilidad a la estación. Se está haciendo en otros sitios como en Arrigorriaga, en Orduña se va a hacer ahora también. Y entonces se habla de que se le ha pedido que en 10 días a ver si para hacer una reunión. Entonces lo que queríamos saber es si ha cedido a hacer esa reunión ya, porque han pasado ya los 10 días y no, o si se va a ver una reunión con ellos o qué. Pues estamos a la espera de fijar una reunión. Vale, lo único que si en un plazo, digamos, no contesta, lo que habría que denunciarle, que exigirle que cumpla el reglamento, las normativas vigentes que hay, ¿no? Porque están haciéndolo en otros sitios y con las necesidades que hay aquí, pues nada más. No, podéis creer que se le exige repetidas cosas, a veces con más fortuna y otras veces con menos. Y que este tipo de infraestructuras, como bien conocéis, de carácter general, bueno, a veces no voy a decir que están por encima de la ley, porque no es así, evidentemente nadie está por encima de la ley, pero digamos que tiene ciertas capacidades y ciertas libertades que otros no tendríamos en su caso, a la hora del cumplimiento de determinadas normativas. Creo que eso hay que decirlo porque es así y también eso condiciona mucho la labor del ayuntamiento en el control y en la exigencia de mejora de algunas cuestiones. Besterik? Bada hurrengo puntua, mesedez. 3. Eusko Jaurlaritzari aurretiazko baimena eskatzea Arizgoiti plazako maisu maistren etxeko etxe bizitza biren desafektazioa egiteko. Bai, Sergio. Abstención. Pepe. Sí. Basauri bai. Abstención. EH Bilduk. A2. PSek. Abstención. EJak. A2. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 4. 2017 kreditu gaikuntza onestea. Aldaketa hori lurralde politika eta kontratazio arloak eskatu du eta 55.198 euro eta 6 zentimoko zenbatekoa du. Sergio. Yo, como dije el otro día en la Comisión de Hacienda, en este punto me voy a abstener de votar. No voy a votar porque
yo soy, digamos, una parte implicada, puedo ser un favorecido y por ética y coherencia no voto. Ederto, ulertzen da. Pepek, Sí. Basauri baik, Sí. EH Bilduk, Bai. PSek, Abstención. EAJak, Ados. ederto. Urrengo puntua, eskaerak eta galderak da, galdera bakar badau sartuta registratu behintzat idatziz, beraz hori erantzungo dugu lehengoz. Bai. Bai, guk aurkeztu genuen galdera bat, ez dute dana irakurriko, baizik eta olako erresumen bat egingo dut. Prentzan agertutako berri baten inguruan zan, nun Eusko Jaurlaritzak bideratutako diru laguntza bat, etxe zahar edo Bizkaia mailan, erkidego mailan, proiektu bat, diru bat bideratzeko, ekiteko beharrezkoa zen rehabilitazioa eta regenerazioa etxe zaharrena, eta gure galdera da, ez genuen artikulu horretan, Basauri izena ikusi, eta pentsatu genuen galdetzea ia jaginaren gainean zaudete, eta Basauri ia kandidato posible bat izan ziteken, kontutan hartu da adibidez, aipatzen dugu Larrazabal, edo Urbi, edo Etxerre, edo Federico Mayo, edo San Miguel, zoritzarrez ditugula nik uste alde horretatik behar haundiak. Bai, posible badot ondo azaltzea, en primer lugar, hay que aclarar que las ayudas a las que se hace referencia en la noticia que hacéis referencia en el documento que habéis presentado, en la pregunta que habéis presentado, ya se están recibiendo en Basauri. Porque aunque la noticia habla de rehabilitación, realmente la línea de actuación del Gobierno vasco a la que se refiere es a la de regeneración integral, como tenemos las actuaciones que hemos tenido y tenemos ahora mismo, tanto en Sarratu, Basozelai, como ha habido en San Miguel o hay en San Miguel, y en un futuro cercano en Azbarren. Son regeneraciones integrales, impulsadas tanto desde el Gobierno vasco como con el Ayuntamiento, entre los dos agentes, ¿no? Luego, la ayuda o actuación directa del Gobierno vasco para la rehabilitación integral de determinadas zonas, entendiendo rehabilitación como mejoras de edificios y entornos, no demolición y reconstruir de nuevo. Esa serie de ayudas directas del Gobierno no existen como tal. Son actuaciones que van dirigidas sobre todo a comunidades de vecinos y a vecinos concretos con una serie de ayudas, de subvenciones, pero dirigidas, lo que decía, a propietarios y a comunidades de vecinos, dirigidas a la rehabilitación y a la mejora de edificios. Y luego existe la posibilidad que, según la zona, y si se considera que es una zona degradada, los requisitos son otros y las ayudas son de más cuantía económica. Pero digamos que son perfiles de rehabilitación o regeneración similares a zonas no degradadas. Lo que sí aumenta es la cuantía económica, pero también hay que cumplir una serie de requisitos. Repetir, no son actuaciones directas del Gobierno vasco. El Gobierno vasco posibilita acceder a una serie de ayudas. En cuanto a qué requisitos o qué hace falta para que el Gobierno vasco califique esas áreas como degradadas y que las comunidades de propietarios y vecinos puedan optar a recibir ayudas económicas más altas que lo que son para rehabilitar viviendas que todos conocemos, en primer lugar es que esté dentro de ordenación la zona, el barrio. Es un requisito imprescindible, en la pregunta nombrabais a Larrazabal, que en este caso no se cumple. En la propuesta, en el trabajo que estamos haciendo con la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana, ya hicimos la propuesta de incluir este barrio dentro de ordenación para poder, en este caso, poder acceder a cualquier tipo de ayuda o este tipo de ayudas. En segundo lugar, los propietarios de las viviendas del área en concreto, no tiene que ser Larrazabal, como hemos dicho, hay otras zonas de Basauri que quizás también habría que hacer cierta mención, como habéis comentado. Para que sean consideradas degradadas también hay que presentar una serie de documentación en el Gobierno vasco.
no solo cuenta las cuestiones urbanísticas, también las sociales, también determinados niveles de renta de las personas que viven allí, una tasa determinada de paro, o sea, ciertas condiciones que lo que hacen es definir esa zona como degradada, no solo las urbanísticas. Y entre toda la documentación que se sigue al Gobierno vasco, incluso podrían pedir, el Gobierno vasco podría solicitar, bueno, en un segundo o tercer estadio, un plan especial de actuación en el ámbito, una propuesta de plan de actuación en el ámbito. Pero bueno, repito, son ayudas dirigidas a los vecinos y a las comunidades. No es una actuación directa del Gobierno vasco en esas zonas. Y pasaría, como bien he dicho antes y como ya se ha comentado alguna otra vez también, en incluirles, en meterles dentro de ordenación a esos ámbitos de trabajo, de urbanísticos. En cualquier caso, ahí el ayuntamiento lo que sí podría hacer sería, bueno, pues un poco ayudar y mediar, pues con los técnicos y las oficinas, o tanto Videbi o bueno desde urbanismo, pues favorecer o facilitar quizás el acceso o la tramitación con el Gobierno vasco a esta serie de ayudas. Bai, Gabi, no es un debate, es una pregunta y si hay una respuesta. No sé si tienes algo que aportar al respecto, pero... Ah, vale, otra pregunta, vale, pensaba que querías intervenir sobre esto. Bai. Es una pregunta a raíz de la cuestión planteada. ¿Habéis dicho que Larrazábal no está dentro de ordenación? ¿Habéis dicho que Larrazábal no está dentro de ordenación? Pues si yo no recuerdo mal, parte de Larrazábal, desde luego, creo que no. Algunas de las viviendas creo que no están. Están fuera las que son propiedad del ayuntamiento. Las otras, que yo sepa, están disconformes con el planeamiento. Entonces no están fuera de ordenación. Técnicamente es conforme con Vale, planeamiento, perdón. sí. Técnicamente disconformes con el planeamiento. Entonces sí que podrían acogerse, digo, por aclarar los conceptos. Bai, Soraya. Si me permitís, con toda la información que ha dado Asier, como preguntaste en Junta de Portavoces, sí que el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco, de Iñaki Arriola, sí que hace directamente con los ayuntamientos. Lo que pasa que hay una condición, lo he vuelto a revisar por si acaso había leído mal, que el suelo como tal tiene que ser propiedad del ayuntamiento para poder ser solicitante de este tipo de ayudas. O sea, que engloba, aparte de personas físicas por edificios, también son actuaciones que van de Gobierno vasco, con otras entidades, fondos europeos y tal, pero lo tengo delante. Digo porque es un dato que también es importante, que se pueda actuar, pero en suelos de propiedad municipal. Digo por añadir un poco más de información, ¿eh? Vaya potencia, si me permitís la broma. Pero yo creo es que de lo que estamos hablando en ese caso son de actuaciones integrales, como se está haciendo en las distintas planes urbanísticos que se están llevando a cabo, los que se proponen, Serratu, Adbarren y demás, que sí se hace Ayuntamiento y Gobierno vasco, obviamente. Sí. Vale. Ederto. Bai. Sí, queríamos saber, la licitación del bar del Centro Cívico de Basoselay, ¿ha salido ya? ¿No ha salido ya? ¿En qué situación se encuentra? Queríamos saber. No, creo que ahora mismo yo creo que se están elaborando los pliegos para sacarlo. Sí. Vale. Y luego también queríamos hacer otra cuestión. Nos ha llegado... Bueno, no estamos seguros si esto es la tónica habitual, pero más que nada es para saber si normalmente las licitaciones son tan específicas como esta que nos encontramos aquí. Estamos hablando de la licitación del contrato de servicio para la organización del Festival MAZ en Basauri. En el ámbito de la solvencia técnica, hay que acreditar la realización en los últimos 5 años de al menos 2 festivales de música con identidad propia, en los que en cada festival o certamen hayan participado un mínimo de 7 bandas de música y asistido como mínimo 500 espectadores. A nosotros nos parece, no sé, cuántas empresas pueden entrar realmente a esta licitación con esas especificaciones. Nos parece una especificación, desde luego, demasiado remarcada. Entonces, queríamos saber también cómo han sido las especificaciones previas de previas licitaciones en este festival. Si queréis podemos tener oportunidad de entrar más a detalle, pero por encima y a nivel general
Los pliegos técnicos los hacen los técnicos. Las peticiones de solvencia técnica o solvencia económica las hacen en base a los parámetros que entienden que tienen que tener las entidades que se presentan en distintos concursos. Supongo que en ánimo a asegurar, diciéndolo burdamente, que no vengan Pepe y amigos, diciéndolo burdamente, hacer algo en la cual no tienen ni mucha experiencia ni mucho bagaje. Pero bueno, en cualquier caso, repito, son criterios técnicos. Si queréis se aclare más en comisión o lo miramos con más detenimiento. Yo ahora aquí no tengo exactamente... Pero bueno, el técnico es el que hace en principio los pliegos respecto a los técnicos. No. En principio no. En principio y en final. Los pliegos los hacen los técnicos. Ya, pero los técnicos los han dado, pero lo que nosotros decimos es que si anteriormente quien ha estado haciendo los festivales no tenía exigirle el pistón a unas maneras muy altas, nos extraña tanto eso, simplemente eso. Pues trasladaremos a los técnicos, Bobby, pero es cumplir... bueno, no, en cualquier caso... Sí, bueno, la ley establece unos criterios y luego los técnicos los interpretan y en base a eso hacen los pliegos, pero bueno, no... Sin más, no... Repito que es importante saber, en los procesos de contratación los políticos aparecemos en la última fase y cuando está todo adjudicado. Es importante también decirlo y saberlo. Bueno, besterik ez badau, nik uste dut gertakizun baten berri eman behar dugula plenoan, udal talde eta zinegotze guztiek horretaz badakie, eta, bueno, horren gainean, plenoan, bai, bueno, esan, berdin da. Ez, gauza da, gaur, albiste txar bat daukagu gure herriarentzat eta printzipioz, herriarentzat edo mundu guztiarentzat. Beste indarkeria matxista eraso bat eukidogu dirudinez pasaren asteburuan, dirudinez adintzikiko emakume bat, neska batek, indarkeria matxista eraso bat jasandu, eta hau da gure atsekabea, eta deitzen dugu bihar jende guztia, auzokide guztiei, konzentrazio batera, hemen gagozan alderdi guztiok, baita kontseiluan, berdintasun kontseiluan barruan dagozan emakume elkarteekin adosatutako konzentrazio batera deitzen dugu, bihar Arizgoitinko plazan, eguraldioi oso txarra ez badau egiten, eguerdiko ordu bat erdietan, edo bestela hemen udaletxeko aterpean. Hacemos un llamamiento a todos los vecinos y vecinas del municipio a una concentración mañana al mediodía, a la 1:30 del mediodía en la plaza de Arizgoiti, y si hiciese malo, que parece ser que el tiempo pues va a ser bastante malo, pues sería en los bajos del ayuntamiento. Decía que, pues como por desgracia el fin de semana pasado parece algo... nos reuníamos muchos vecinos y vecinas en la calle, pues en repulsa de todas las agresiones o las agresiones machistas en general, y por desgracia parece ser que ese mismo fin de semana, pues una chica del pueblo pues estaba sufriendo pues una agresión. Por ello, pues todos los grupos municipales y asociaciones, todos los grupos municipales, concejales que conformamos el ayuntamiento, junto con las asociaciones de mujeres que forman el Consejo de Igualdad, pues hacemos un llamamiento a acudir a la 1:30 mañana, repito, en Arizgoiti, y si hace malo, en los bajos del ayuntamiento. Berri txarronen ostien, han egotera komidatzen zaituet, eta nik uste dut merezi dagoela hor egotea bat egiten olako kontuen aurka. Beste barei garratzaldeon pasa.